El misterio detrás de la historia de Abraham y Sarai en Egipto. Ahora vemos a este primer capítulo llamado El hambre que empujó al elegido. La tierra que una vez prometía leche y miel, ahora exhalaba polvo. Los árboles ya no susurraban al viento, sus ramas eran esqueletos secos de esperanza. Las aguas menguaban y el trigo se encorvaba como un anciano que no resiste el peso de los días. Canaán, la tierra que escuchó la promesa divina, ahora parecía rechazar la semilla misma de la fe. Y Abraham, el peregrino del Altísimo, aquel que había dejado su tierra natal por una palabra celestial, miraba el suelo resquebrajado y comprendía que el cielo no siempre revela todos sus caminos al mismo tiempo. Surgiendo las siguientes preguntas. ¿Acaso un Dios que promete no podría sustentar? ¿Y por qué enviar hambre sobre lo que Él mismo declaró bendito? Pero el hambre no es juicio, es crisol. El hambre no niega la promesa, la purifica. En medio de la caravana desgastada, Abraham tomó la decisión, descender a Egipto. No como quien traiciona, sino como quien resiste. No fue por desobediencia, sino por supervivencia. Porque a veces la fe no se mide por la dirección que tomas, sino por quién sostiene tus pasos en la incertidumbre. En Génesis 12, versículo 10, dice: En ese tiempo hubo una gran hambre en la tierra, por lo que Abraham descendió a Egipto. Sarai caminaba a su lado. Su sola presencia era un recordatorio de que Dios había bendecido a Abraham con algo más que tierras. Le había dado una compañera que, como un reflejo de la gloria, caminaba como si el cielo tocara la tierra en cada paso. Su belleza no era solo externa, era luz que atravesaba la sequía, que desafiaba la desesperanza. A unos metros, Lot, con su juventud todavía intacta y su corazón lleno de preguntas, observaba los campos muertos y los cielos cerrados. Y la pregunta es, ¿no era Canaán la tierra prometida? ¿O no deberían crecer los frutos donde Dios dijo, «Esta será tu tierra»? Su rostro reflejaba lo que muchos no se atreven a decir: fe confundida, esperanza inquieta. Entonces surge la pregunta, ¿por qué el hambre tocó la tierra que Dios había prometido? Y la respuesta fue tan clara como el silencio de Dios en los desiertos, porque la fe se prueba en los desiertos, no en los banquetes. El oro no se forma en salones reales, sino en hornos de fuego. La promesa no se cancela por la sequía, se refina. Egipto aparecía en el horizonte como un espejismo de oportunidad, verde, fértil, poderoso. Abraham no lo eligió como destino final, sino como estación temporal, como un lugar donde esperar la próxima orden de lo alto. Pero lo temporal puede ser peligroso. Hay estaciones que abren puertas eternas, y hay puertas que, sin saberlo, conducen a trampas invisibles. En ese momento, entre el hambre y la esperanza, entre Canaán y Egipto, el cielo observaba en silencio, porque cuando el justo da un paso fuera de la tierra prometida, no siempre es castigo, a veces es entrenamiento. Teniendo como reflexión profunda, Dios no abandona en la escasez, simplemente te llama a escuchar con más atención. Abraham caminó hacia Egipto no huyendo de Dios, sino buscando vivir. Y en esa búsqueda, el plan eterno seguía escribiéndose, aun cuando parecía haberse detenido. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado La belleza que puso en riesgo el propósito, podemos decir que no toda belleza viene del mundo. Algunas bellezas son reflejo de otra dimensión, una donde la luz no nace del sol, sino del favor. Sarai no solo era bella, era portadora de un misterio divino. Su presencia provocaba silencio. Era como una melodía que nadie había escuchado, pero todos reconocían en lo profundo del alma. Abraham lo sabía. Cada vez que sus ojos se posaban en ella, no solo veía a su esposa, sino a la promesa envuelta en carne y ternura. Pero al acercarse a Egipto, donde el poder se vestía con oro y las decisiones se hacían con espadas, el temor se apoderó de su discernimiento. Y entonces, en un susurro que cambiaría el curso de los acontecimientos, dijo: «Sarai, por favor, di que eres mi hermana». Surgiendo la pregunta, ¿por qué un justo mentiría?
entendiendo que la respuesta no es simple, porque aún los escogidos tiemblan, porque a veces el corazón que camina con Dios también se tropieza con sus propios miedos, y porque una verdad a medias puede parecer estrategia hasta que se convierte en cadena. Vemos cómo es mencionado en Génesis 12, versículo 11 hasta el versículo 13. Dice, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a Sarai, por favor, eres muy hermosa. Dirán, matemos a su esposo. Por eso di que eres mi hermana. Fue una decisión nacida del instinto, no del espíritu. Y aún así, Dios no apartó su mano. Sarai fue llevada al palacio, no como una esclava, sino como una joya. Los príncipes del faraón la vieron y la desearon no por lujuria, sino por asombro. Su belleza parecía venir de los dioses, pero no sabían que era la esposa del profeta de Yahvé. Faraón la recibió con honores, le ofreció perfumes, oro, ropas finas y una vida de abundancia. Y como costumbre antigua, envió regalos al supuesto hermano, ovejas, bueyes, camelos, siervos y riquezas. Abraham prosperó, pero no descansó. Y la pregunta ¿es correcto recibir bendición mientras se esconde la verdad? ¿O se puede llamar prosperidad a lo que nace de una omisión? Dios no necesita mentiras para cumplir promesas. Él no construye su plan sobre estrategias humanas. Pero aun cuando el justo cae en el lazo de sus temores, el propósito no se derrumba. Dios protege aquello que ha marcado con su propósito eterno. Y cuando el hombre no habla, el cielo se prepara para intervenir. Teniendo como reflexión poética de este capítulo, Sarai fue la flor puesta en un jarrón ajeno, pero sus raíces ya estaban sembradas en la promesa, y Abraham vendió media verdad para proteger una vida, sin saber que la vida estaba siendo sostenida por el dador de toda verdad. Finalmente, en este último capítulo llamado El juicio silencioso del faraón, el cielo no habló en voz alta, pero la tierra tembló. Dios no tardó. El engaño no fue ignorado, sino que fue respondido con un juicio que no usó espada, sino el peso invisible de la verdad revelada. Una sombra cayó sobre el palacio egipcio, no de nubes, sino de temor. Las risas de los patios se apagaron. Los niños lloraban sin consuelo. Los siervos enfermaban sin explicación. Y el ganado, fuerte y sagrado en Egipto, comenzó a caer, uno tras otro. Los sacerdotes no encontraban respuesta. Los dioses de piedra no decían nada. Y el faraón supo que había tocado algo sagrado. En Génesis 12, versículo 17 dice, «Entonces Dios envió plagas sobre Faraón y su casa a causa de Sarai, la esposa de Abraham. La belleza que había despertado admiración, ahora desataba juicio, no por maldad de Sarai, sino por el velo de mentira que había caído sobre su identidad. Dios no defendía solo a una mujer, defendía su propósito, su pacto, su historia en construcción. Entonces, el faraón mandó llamar a Abraham, no con furia, sino con rostro pálido y voz grave, y dijo, «¿Por qué no dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me pusiste en riesgo?» No hubo defensa, no hubo justificación, solo verdad. Cruda, tardía pero verdad. Abraham no negó, no argumentó, solo bajó la mirada y asumió el silencio. Y aquí surge la gran pregunta, ¿por qué Faraón no castigó a Abraham? ¿O no era rey? ¿O no tenía ejército? ¿O no había sido humillado por el Dios de un extranjero? La respuesta no se encuentra en el poder del hombre, sino en el gobierno invisible de Dios, porque Dios es quien defiende a los suyos, aun cuando se equivocan. El propósito de Dios no se revoca por tropiezos humanos. La gracia cubre lo que la reputación no puede limpiar. Faraón no se vengó, no gritó, simplemente los expulsó. Los dejó ir con todo lo que había dado, oro, animales, siervos, provisiones. En Génesis 12, versículo 20 dice, «Entonces Faraón ordenó que salieran del país, y Abraham se fue con Sarai, sus posesiones y todo lo que tenía». Y me pregunto, ¿cómo es que el mentiroso salió bendecido? ¿Y dónde está la lógica en esto? La respuesta es clara y eterna, porque la gracia no se basa en mérito humano, sino en propósito divino. Dios no estaba formando una imagen pública, sino que estaba formando un linaje eterno. Teniendo como reflexión final, llamada «Dios no necesita máscaras para cumplir promesas», ahora vemos que Abraham mintió,
pero no fue destruido. Sarai fue expuesta, pero no deshonrada. Lot observó, pero no habló. Y Dios actuó. A veces la fidelidad de Dios se manifiesta no en nuestra perfección, sino en su propósito eterno. La pregunta es, ¿has intentado proteger lo que Dios te dio con tus propias estrategias? Recuerda lo que dice en Salmos 3, versículo 3. El Señor es escudo alrededor de los que le temen. Él no necesita mentiras para defender la verdad. Tú decides si esta historia termina como un cuento o como el principio de una revelación de ser justos, obedientes y sinceros. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.